Buenos días a todos mis hermanos, le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan de manera presencial, así como también a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar en esta mañana con nuestra escuela bíblica, pero antes de comenzar vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, por darnos la salud. Gracias por darnos la vida, Señor. Gracias por poner en nosotros la disposición para poder venir y servirte, Señor, con un corazón contrito y humillado. Agradecido, Señor, por todas tus bondades. En esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, rogándote que sea de suma utilidad para cada uno de nosotros. Que podamos aprender a través de tu palabra, Señor, cómo aplicar la corrección bíblica, de manera, Señor, que podamos guiar a todos aquellos que tú has puesto bajo nuestro cuidado, al conocimiento de ti primeramente, Señor, y a glorificarte a través de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos en este cometido. Amén y amén. Bien, hemos venido estudiando los 4 aspectos para los que la Escritura nos resulta útil en la formación de nuestros hijos. Y anteriormente hablamos de cómo la disciplina tenía una doble función. Hablamos de la disciplina correctiva y hablamos de la disciplina formativa. Y cómo esa palabra disciplina, que en la Biblia se evidencia como paideia, va juntamente con la formación, la corrección, son inseparables. En Proverbios hemos visto también que nos habla acerca de la vara y la corrección, 2 cosas que van de la mano. En esta ocasión queremos centrarnos específicamente en la vara de la corrección y que podamos enseñarlo de una manera bíblica y piadosa, más que solamente una causa de dolor o una afectación en física en la vida de los niños. Queremos corregir como Dios corrige. Entonces, en primer lugar, hablemos de la reprensión. Proverbios 29:15 nos dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí vemos nuevamente la vara y la corrección juntas para poder llevar a cabo esa labor formativa, esa labor correctiva, ¿verdad? La disciplina física, podemos decir que no fue diseñada para ser, hermanos, el medio principal de la corrección sin la confrontación verbal de las Escrituras. Para poder corregir eficientemente, las 2 cosas tienen que ir de la mano. Tiene que ir la corrección y tiene que ir la vara del castigo. Una sin la otra es inútil. Por eso la Escritura se encarga de poner las 2 juntas para lograr una formación integral en los niños. La disciplina física, como dijimos, por sí sola no es suficiente. Tenemos el ejemplo de un policía. Imagínese que usted va manejando en su carro por la carretera y el policía, sin mediar palabras, lo arresta, le pega una golpiza, lo lleva a la cárcel, lo hace quedarse en la cárcel y al día siguiente lo saca de la cárcel, sin usted poder ni siquiera decir absolutamente nada de por qué lo está castigando y por qué lo está llevando a la cárcel. ¿Cómo se sentiría usted al respecto? Después de haber cumplido con la pena y haber pasado por ese trago amargo, no supo por qué fue que lo arrestó. Lo arrestó porque no traía luces, lo arrestó porque se pasó un semáforo. ¿Por qué lo arrestó? Entonces no tiene sentido
que nosotros disciplinemos únicamente con castigo físico si no está acompañado ese castigo físico de la corrección verbal. Es decir, de decirles a nuestros hijos por qué razón los estamos corrigiendo. Aplicar únicamente la disciplina física sin la corrección verbal sería lo mismo que haría un policía al llevarnos arrestados sin decirnos por qué nos está arrestando. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros es el primero en decir, bueno, ¿y por qué me estás arrestando? ¿Verdad? En hacer valer sus derechos, en citar la ley y en decirle que lo que está haciendo no está al margen de esa ley. Sucede lo mismo con nuestros hijos. Usted, cuando necesite reprender a sus hijos, debe enseñar, debe convencer, debe corregir y debe capacitar con las Escrituras para que sus hijos estén apercibidos de cuál es la ofensa que han cometido contra Dios, cuál es el resultado de esa actitud, cuál es el castigo que procede a esa actitud y por qué razón lo está aplicando de esa manera. Hacerlo sin esa corrección verbal definitivamente es inútil, es insuficiente, es ineficiente y no tiene ningún tipo de sentido. Es solamente golpear a los niños por golpear. Y hacer lo contrario también es lo que la Biblia nos llama, provocar a ira a nuestros hijos. Y Efesios nos dice que no provoquemos, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La ira viene obviamente cuando hay un castigo sin explicación, cuando hay un castigo sin justificación. Entonces debemos evitar esas cosas. Debemos recordar que la vara únicamente puede ser utilizada mientras el niño esté pequeño. Ya cuando crecen, le pierden miedo, le pierden respeto a la vara de la corrección. Entonces, en esos momentos, cuando ya hemos sobrepasado el tiempo de corregir con vara, nosotros tenemos que confiar en que la instrucción verbal que le hemos dado para poder distinguir entre el bien y el mal, para poder saber cuáles son las ofensas que desagradan a Dios y cómo tiene que ser el comportamiento verdadero, entonces en ese tiempo, cuando nuestros hijos crezcan, necesitamos confiar que la instrucción bíblica va a hacer su trabajo cuando ya la vara no puede hacer su trabajo. Y es interesante, hermanos, que cuando vemos el significado de esta palabra en hebreo, la vara, que se habla en Proverbios, se habla en Isaías, varios profetas la mencionan también, y aún en Salmos, la vara que tiene en mente acá no es el chilío que tienen las abuelitas, ¿verdad? Sino que es la vara del pastor. Es la vara del pastor. Cuando el Salmo 23 habla acerca de que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, la palabra vara ahí es la misma vara que se utiliza aquí para corrección. O sea que así como el pastor disciplina a las ovejas, usa el cayado para traerlas cuando se salen del camino, usa también la vara para variarlas cuando son necias. Pero es producto del amor, es producto de la guía, es producto del pastoreo. Entonces, cuando nosotros usamos la vara con nuestros hijos, estamos haciendo lo que hace un pastor con sus ovejas: corregirlas si están mal. La vara entonces es una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. A través de la vara de las tribulaciones, Dios corrige nuestras malas actitudes, Dios enmienda nuestro caminar, Dios enmienda nuestro comportamiento. Por eso es que dice Hebreos también que Dios al que toma por hijo lo disciplina y a veces nos varea también. Lo ideal es, mi hermano, que a medida que el niño va madurando, el uso de la disciplina física tiene que ir también disminuyendo, mientras que el uso de la instrucción bíblica tiene que ir aumentando. Entonces, a medida que el chico va creciendo, la disciplina física va menguando, porque ya no es necesario pegarle para que entienda. La instrucción bíblica, entonces, por consiguiente, tiene que ir incrementando.
Ya ahí ya sobrepasamos el tiempo para corregir con vara. Entonces ahora tenemos que aconsejar con la palabra del Señor. Proverbios 17:10 nos dice: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Ahora, vamos a ver que Proverbios nos muestra que hay una respuesta negativa a la reprensión, así como también hay de hecho 3 respuestas negativas a la reprensión y hay 3 respuestas positivas a la reprensión. Primeramente, vamos a ver las respuestas negativas. Proverbios 1:30, si alguien me lo lee, por favor. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. La primera reacción negativa a la reprensión es menospreciarla, hacerla de menos. La segunda, Proverbios 10:17, si me ayuda Aline. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. La segunda respuesta negativa a la reprensión es desechar la reprensión. Eso es que la escucha en el momento, pero después decide ignorarla conscientemente, deliberadamente, con premeditación, alevosía y ventaja, dicen los abogados, ¿verdad? Eso es desecharla. Luego Proverbios 15:10, si me ayuda Clarisa. La reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. La reconvención, que es lo mismo que la reprensión, es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. La tercera respuesta negativa a la reprensión es aborrecerla, que le cae mal, que la tiene por inmunda, por no valiosa y como algo inútil. Entonces, quien hace estas 3 cosas, quien menosprecia la reprensión, quien desecha la reprensión, quien aborrece la reprensión, obviamente tiene serias consecuencias de pecado en su vida, pero está manifestando una respuesta negativa a la reprensión. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos cuando esto se manifiesta? Cuanto más nuestros hijos manifiesten estas respuestas necias a la reprensión, más necesario puede ser para nosotros corregir con la vara para sacar esta necedad de su corazón. Si nuestros hijos manifiestan estas actitudes, menospreciar la reprensión, desechar la reprensión, aborrecer la reprensión, entonces nosotros tenemos que usar la vara de la corrección para sacar esta necedad de su corazón. Porque si no la sacamos, si no sacamos esa necedad de su corazón, hermanos, mire cuáles son las consecuencias. La muerte es una consecuencia de la necedad de aborrecer la instrucción. Entonces, si usted quiere que su hijo se muera joven o se muera antes de tiempo, no lo corrija, no le dé con la vara. Como ahora es tan popular, ¿verdad? Que muchos padres digan: no, es que yo no les pego a mis hijos, que esa es mi manera de educar. Excelente. Pero lo que dice la Biblia, que cómo tiene que instruir a su hijo, es con la vara y con la corrección. Porque de esa manera nos corrige Dios a nosotros. Con la vara y con el cayado. El cayado es la corrección y la vara es el castigo físico. Entonces así nos dice Dios que debemos de disciplinar, así debemos hacerlo. Porque quien no corrige de esta manera, está siendo un desobediente delante de Dios y está deshonrando la imagen paternal que Dios ha encomendado a él para poder criar a sus hijos. Entonces mire qué importante es aprender esto. Luego tenemos las respuestas positivas a la reprensión.
que esto es lo que buscamos nosotros cuando nosotros castigamos con disciplina física para sacar la necedad del corazón de nuestros hijos. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Proverbios 1:23, si me ayuda Alejandro. A mi reprensión, he aquí yo derramaré. Volveos. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Volver a la reprensión. ¿Verdad? Eso es como lo que se hace con la ovejita que es desobediente. Si se sale y está insistiendo y neciando que quiere ir por su lado, se le pega un varazo para que vuelva al camino adecuado, ¿verdad? Entonces eso es lo que buscamos por medio de la corrección. Proverbios 13:18, Ludwig. Pobreza y vergüenza tendrá que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El que guarda la corrección recibirá honra. Guardar la corrección en el corazón nos lleva a esa honra. Yo compartí ayer con los hermanos mientras veníamos en camino mi experiencia con este asunto, que mi papá, a pesar de que no nos instruyó con las escrituras, tenía por costumbre eso, de sermonearnos horas interminables, diciéndonos las cosas una y otra vez para que nosotros entendiéramos. De manera consciente o inconsciente, yo guardé siempre esas palabras de mi papá y les contaba a los hermanos que cuando me sentía tentado a hacer una maldad o alguna picardía, escuchaba las palabras de mi papá resonando en mi cabeza, y lo que menos quería era volver a escuchar a mi papá diciéndome: te lo dije, ¿te acordás que te dije? Porque iba a ser otra reprensión interminable. Entonces, este guardar la corrección definitivamente lleva a un hijo a recibir honra, y en este caso a preservarse en el camino del Señor. Ahora, Proverbios 15:31, Henry. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Escucha las amonestaciones de la vida. ¿Verdad? El necio menosprecia, el necio desecha, el necio, ¿qué más dijimos? Aborrece la instrucción. Mientras que el justo se vuelve a la reprensión, dice: no, tienes razón, es cierto, voy a hacer esto. Eso es volver a la reprensión. Guarda la reprensión, y cuando se manifiesta otra vez la rebeldía, se acuerda de aquella instrucción que recibió. Y escucha cuando le dicen: estás obrando mal, necesitas hacer el bien. Esa es la actitud positiva, las tres respuestas positivas que Proverbios nos dice que nosotros debemos tener acerca de la reprensión. Y si esta es la forma, mis hermanos, en la que queremos que nuestros hijos respondan a la reprensión cuando sean adultos, tenemos que comenzar a hacerlo desde ahora, mientras aún son jóvenes, y mientras podemos utilizar la vara para guiarlos a expulsar la necedad de su corazón. Ahora, es necesario que nos preguntemos en esta mañana: ¿es la disciplina física la única disciplina física, la única disciplina autorizada? Aunque la vara es el único medio específico que la Biblia nos autoriza en cuanto a la disciplina de los niños, debemos de ser consistentes en aplicarla con cada uno de nuestros hijos. Uno de los significados de la palabra paideia, que significa disciplina, es la formación con autoridad. Entonces la vara es absolutamente necesaria para formar a nuestros hijos con esta autoridad que el Señor nos ha dado. Paideo, que es la acción de paidea, es un método de formación que se asegura que el trabajo esté completo. Y algunas veces la vara puede ser insuficiente para lograr una corrección en el niño. Entonces,
entonces la Biblia nos muestra a nosotros otras instancias de disciplina que nosotros podemos aplicar para aumentar la efectividad de la vara. Y esto a veces implica aplicar el sistema de una pena o un castigo, una recompensa, o un castigo. Vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:20. Alejandro, si me puede ayudar a leer. Alejandro Lezama. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Esta palabra aprendan acá es también la palabra paideo. Y nos habla acerca de cómo entregar a Satanás es una manera de disciplina dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del proceso de membresía, vemos que el último paso, el último peldaño en el proceso de disciplina es expulsar a alguien de la congregación al estar en pecado impenitente o herejía condenable, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso de corrección también. Y cuando se dice entregar a Satanás, se refiere a sacarlo de la iglesia para llevarlo al reino de Satanás, que es el mundo. Los padres cristianos podemos entonces, dentro de los límites de la Escritura, utilizar otras formas de corrección, como les dije, para que aumentemos el uso de la vara. Los niños mayores, que ya no se disciplinan físicamente, pueden ser también castigados por otros medios. Pero la disciplina física, que está acompañada de doctrina, de reprensión, de corrección, de instrucción en justicia, es el principal medio para disciplinar a los niños. Sí, cuando llega un momento en que ya la disciplina física no es suficiente, entonces tenemos que acompañarla también de otros medios. ¿Como cuáles, pastor? Estás castigado, te voy a quitar el Nintendo, te voy a quitar las salidas, no puedes ir a jugar fútbol, no puedes usar la bicicleta, todas las cosas que representan una pena o un castigo verdadero al niño para guiarlo nuevamente a tener una respuesta positiva a la reprensión. ¿Cuáles son las respuestas positivas? Volverse de sus malos caminos, escuchar la reprensión, guardarla en su corazón, para evitar caer nuevamente en estas actitudes y situaciones pecaminosas. Y aunque se pueden utilizar otros medios que envuelven recompensa y castigo, escuche bien acá, no es bueno reemplazar la corrección física, principalmente cuando los niños están pequeños. Cuando los niños están pequeños, mis hermanos, es difícil llegar a este momento de consejería bíblica con ellos, en el que usamos las escrituras para convencerlos, para persuadirlos, para instruirlos. La única manera que los niños entienden, los niños pequeños, es a través de la vara de la corrección. Ellos saben que hacer cierta acción, ellos saben que tener cierto comportamiento o cierta actitud trae un castigo. Bueno, entonces, cuando están chiquitos, usted no se va a poner a usar la Biblia para dar consejería bíblica, porque todavía no entiende. Todavía está muy pequeño para entender. Entonces ahí, ese es el momento para usar la vara. Cuando usted usa la vara, él va distinguiendo los patrones de conducta que él no tiene que tener. De manera que cuando ya está grande, usted ya le puede explicar por qué eso es malo. Porque la ley del Señor dice que debemos obedecer a nuestros padres. Porque la ley del Señor dice no robarás. Porque la ley del Señor dice no mentirás. Entonces, por esas razones, yo te doy. Porque quebrar la ley, tienes que aprender que quebrantar la ley conlleva un castigo. Y Dios me ha puesto a mí como representante de Él para aplicar ese castigo. Si yo no aplico ese castigo, entonces Dios me va a castigar a mí. Porque lo que te estoy enseñando al no castigarte es a deshonrar la ley, es a desobedecer a Dios. Entonces se da cuenta por qué la disciplina es tan importante para Dios.
Ahora, ¿cuál es el procedimiento bíblico para la disciplina física? Hemos hablado de la vara y la corrección, las dos van juntas, pero ¿cómo las aplicamos? Y realmente, mis hermanos, hay diferentes métodos ahí en el mercado, libros que venden de cómo aplicar la disciplina física, y hay muchos autores que han escrito acerca de eso, pero la Escritura no es clara con respecto al método exacto con que se debe disciplinar. Es clara en cuanto al procedimiento que nosotros tenemos que aplicar dentro de la iglesia para disciplinar a los hermanos que están en pecado, pero no es clara en cuanto al procedimiento que nosotros tenemos que aplicar cuando nuestros hijos han pecado contra el Señor. Sí nos da principios en diferentes lugares. Todo el libro de Proverbios está lleno de consejos acerca de cómo debemos nosotros aplicar la disciplina física, pero no están puestos a manera de procedimiento específico. Así como cuando un hermano peca en la iglesia, Mateo 18 nos dice que lo primero que tenemos que hacer es ir y hablar con él a solas y convencerlo. Si lo convencemos, hemos ganado un hermano. Pero si no, el siguiente paso es ir con 2 o 3 testigos y convencerlo. Si lo convencemos, hemos ganado un amigo. Pero si no, entonces pasamos al tercer paso, que es presentarlo a la iglesia para que tema y sienta vergüenza de lo que está haciendo y se arrepienta. Y si se arrepiente, entonces hemos ganado a un hermano. Pero si no, entonces el siguiente paso es tenerlo como gentil y publicano. En la disciplina de la iglesia lo tenemos clarito, pero en la aplicación de la disciplina en la casa, ahí es donde está realmente el detalle. ¿Qué hacemos entonces? Debemos atentar contra atentar contra la conciencia de los hermanos imponiendo cosas que la Escritura no dice. O sea, yo no puedo venir acá y decirle a usted, mire, usted cuando discipline, usted tiene que hacer esto y esto. Porque eso no está en la Escritura. La Escritura no nos da un procedimiento, un manual de instrucciones de cómo nosotros tenemos que disciplinar. En lugar de eso, la Escritura nos da principios generales de cómo aplicarla, y es la labor de cada padre personalizar ese proceso, metiéndole el músculo y la piel necesaria para lograr la corrección en los hijos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a considerar todo lo que hasta ahorita hemos visto acerca de la corrección, acerca de la reprensión, acerca de la instrucción en justicia, y vamos a hacer una manera de cuestionario para poder poner en un orden, o no poner en un orden, sino que para no dejar nada por fuera, para no dejar ningún cabo suelto. Entonces, vamos a ver qué es lo que debería contener nuestro proceso de disciplina. Y ahí usted es libre de aplicar, de meter, de sacar cualquier situación que usted considere necesaria para lograr la corrección en la vida de sus hijos. La primera instrucción es: el concepto de enseñanza en el entorno se entiende en su casa. Cuando hablamos acerca de enseñar con las Escrituras, definíamos lo que era esto de enseñar con las Escrituras. Deuteronomio 6, del 6 al 9, nos dice: y estas palabras que hoy yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hablando Dios a los padres, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El padre tiene la labor primaria de que la palabra esté en su corazón. Tiene que dedicar tiempo a la lectura bíblica sistemática y sustanciosa. No solamente el versículo del día. Tiene que leer la Biblia de una manera sustanciosa para que la Biblia pueda estar en su corazón.
Con los hermanos que estamos leyendo la Escritura, platicábamos también en el camino y me decía uno de ellos que cómo llega un punto en que nuestras conversaciones comienzan a ser normadas por la Escritura. Cuando hablamos, lo que sale de nosotros es la Escritura, de una manera natural y automática. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón solo hay cochinadas, lo que va a hablar es cochinadas. Si su corazón está lleno de la palabra, entonces lo que va a salir de su boca es la palabra del Señor. La gente dice, no, pastor, es que yo no sé cómo evangelizar, yo no sé qué decir. Si no sabe cómo evangelizar y qué decir, es porque no está leyendo suficiente palabra. Tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra del Señor, de la misma manera que es necesario para poder instruir a nuestros hijos. Cuando la palabra está en nuestro corazón, entonces dice Deuteronomio 6:7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sus hijos entienden que una de sus responsabilidades como padres es enseñarles la palabra de Dios y aplicarla a todas las circunstancias y contingencias de la vida. Entonces esto lo que nos dice es, hermanos, que nuestros hijos tienen que entender que nuestra labor primaria como padres es enseñarles la palabra y guiarlos a aplicar la palabra en cualquier circunstancia de la vida. Eso es lo primero. Si usted no está haciendo esto, usted no está disciplinando de manera adecuada. Esto es lo primero. Si usted quiere tener hijos piadosos, si usted quiere tener hijos que honren al Señor, tiene que empezar por acá. La faja, la vara o cualquier otro tipo de castigo físico no va a ser suficiente si no tienen como fundamento la palabra de Dios. En segundo lugar, habla usted regularmente sobre el por qué tiene que ejercer disciplina física con sus hijos cuando desobedecen. O sea, habla usted regularmente con sus hijos por qué tiene que ejercer la disciplina física cuando desobedecen. La razón por la que usted disciplina a sus hijos es, como les dije anteriormente, porque Dios le pide que lo haga. Todas estas instrucciones de la vara y la corrección son para nosotros, para que podamos corregir a nuestros hijos. La decisión entonces, mis hermanos, y en esto tenemos que estar claros, la decisión de disciplinar no es algo que se debe dejar a su estado de ánimo o a un capricho. Nosotros no estamos libres para decir, no, hoy no lo voy a disciplinar físicamente. Estoy muy cansado o no me siento con la voluntad para hacerlo. No depende de usted. Si su hijo quebrantó la ley del Señor, si su hijo desobedeció a Dios, usted tiene que disciplinarlo físicamente. No es una decisión suya de que hoy sí y hoy no. Hoy me siento cansado, hoy no. No estamos libres de eso, mis hermanos. Debemos trabajar duro en hacer saber eso a nuestros hijos. Si ellos han quebrantado la ley de Dios, no hay excusa de que usted está muy cansado hoy para corregirlo, mañana va a tratar con eso, o que está muy ocupado para disciplinar. Tiene que hacerlo porque Dios lo manda a hacerlo. Es instrucción de Dios y no suya. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, miren nuevamente, en disciplina y amonestación, vara y corrección, castigo físico y consejería bíblica. Las dos cosas van de la mano. Entonces, lo que esto sugiere es que cuando vayamos a aplicar la disciplina física, hablemos con nuestros hijos y les digamos, te estoy pegando no porque quiero,
Te estoy pegando no porque es un capricho mío. Te estoy pegando porque desobedeciste a la ley de Dios. Y Dios me manda a mí a disciplinarte cuando tú desobedeces. No es una instrucción mía, es una instrucción de Dios. Entonces, si yo no te disciplino a ti, Dios me va a disciplinar a mí. Pero si no lo hacemos, ¿sabe qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Que pueden tener pases libres de desobedecer a Dios. Ay, pequé contra Dios, pero no, hoy no me va a pasar nada. No voy a tener consecuencias por el pecado. Y no es eso, tenemos que enseñarles que los pecados traen consecuencias. Así que no disciplinar, hermanos, es fomentar la desobediencia a Dios. Tercer lugar, y recuerde, están en forma de preguntas porque esto no es una regla, no es un manual de paso a paso lo que tiene que hacer, sino que esto está enfocado a que nosotros nos aseguremos que no dejemos nada de lo que la Biblia nos dice por fuera. Cuando nosotros llenamos este cuestionario, nos respondemos estas cosas, nosotros vamos asegurándonos de que nuestro modelo de instrucción cuente con todo el consejo de la palabra de Dios para poder educar eficazmente. Tercer lugar, es la confrontación verbal permanente. Si usted dedica más tiempo a la disciplina física que a la confrontación, es casi seguro que su instrucción no es suficiente. Como hablamos, la disciplina sin la corrección verbal, sin la amonestación verbal, es como el ejemplo del policía que lo arresta sin permitirle a usted preguntarle al policía por qué lo está arrestando. Así mismo es cuando solamente aplicamos castigo físico sin que haya una corrección verbal. Entonces, 2 Timoteo 4:2 nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A tiempo y afuera de tiempo, con paciencia y con doctrina. La disciplina física es importante, pero tenemos que saber que la disciplina física tiene sí o sí que ser aplicada junto con la corrección, junto con la amonestación de la Escritura, con paciencia y con doctrina. Porque eso nos va a llevar a nosotros a que nuestros hijos tengan una base sólida de por qué hacen las cosas y qué es lo que Dios dice que ellos deberían hacer. Debemos dedicar tiempo a confrontar verbalmente las actitudes pecaminosas siempre que sea necesario. No podemos solamente estar repartiendo cañas sin sentido. Número 4, es su comunicación siempre con gracia. Mis hermanos, esto es algo muy importante. Y aquí nos cae a muchos, a mí primeramente. Nuestra reprensión hacia nuestros hijos tiene que ser con gracia. Proverbios 16, del 20 al 24, dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios, mire qué cosa, la dulzura de labios aumenta el saber. Muchas veces nosotros cuando venimos con palabras agresivas, con palabras hostiles, el miedo se apodera de nuestros hijos a tal punto que bloquea su mente y bloquea sus oídos y no pueden escuchar lo que nosotros estamos diciendo porque están más preocupados y están más asustados de nuestra actitud enojada. Entonces no pueden entender y no pueden procesar lo que les estamos diciendo. Pero si con paciencia, con doctrina, con mansedumbre podemos comunicar las cosas, entonces nosotros les ayudamos a procesar mejor qué es lo que ellos deberían hacer, el mensaje que nosotros queremos transmitir.
Y aquí es tremendo, hermanos, porque muchas veces somos más tolerantes con los hermanos, somos más tolerantes con los hijos de los hermanos que con nuestros propios hijos. Y debería ser un llamado a nosotros para que la comunicación con gracia comience por casa. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Nuevamente, ¿de dónde brota el poder controlarse, el poder hablar con gracia y comunicar con paciencia, con disciplina y con doctrina el mensaje a nuestros hijos? ¿De dónde brota eso? ¿De dónde? Del corazón. ¿Pero del corazón qué? ¿Lleno de qué? Lleno de la palabra del Señor. Es que yo soy así. Yo soy explosivo. Cuando yo me enojo, me embreco. Como esos camiones cuando se les sale el aire, ¿verdad? Ya ahí quedan atorados y hay que esperar que se vuelva a llenar el compresor nuevamente para que pueda arrancar. No, pero es que el que yo soy así no es una excusa para dejarse dominar por estos sentimientos. ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Qué tiene que hacer entonces? Llenarse de la palabra. La cosa es bien fácil, pero cuesta, ¿verdad? Ay, pastor, es que yo cuando empiezo a leer me da sueño, ¿verdad? A todos. Nadie nace con la habilidad natural de amar la palabra de primas a primeras cuando la empieza a leer. Nadie. A todos nos cuesta. De hecho, lo natural es aborrecer la palabra, porque nuestra carne no quiere eso. Pero es un medio de gracia y al mismo tiempo es un hábito piadoso. El hábito, como cualquier otro hábito en nuestra vida, se hace poco, paulativamente, constantemente y con compromiso serio de poder desarrollarlo. Cuando nosotros tenemos eso y entendemos que leer la palabra es eso, es ese compromiso, entonces nosotros vamos a ir agarrándole poco a poco sabor a estar leyendo la palabra. Pero si no lo hacemos, mis hermanos, toda la vida vamos a ser dominados de nuestros sentimientos, de nuestras malas actitudes y de nuestras malas reacciones. Si queremos hablar con gracia a nuestros hijos, si queremos comunicar el mensaje con toda paciencia y doctrina, la palabra tiene que estar en nuestros corazones primero. Así que debemos corregir con la misma gracia que Dios nos corrige a nosotros. Mis hermanos, es una patada voladora para todos nosotros, principalmente para mí. ¿Cómo te corrige Dios a ti? ¿Te gustaría que te corrigiera Dios así como tú corriges a tus hijos? Nuestra comunicación debe de tener gracia. Lleva a su hijo a un lugar privado donde pueda tratar el asunto con privacidad. De nuevo, son instrucciones que nos pasan a todos, que nos pasan el tráiler a todos por igual. Si la transgresión del niño fue cometida en público, puede ser conveniente reprenderlo en público. Sin embargo, la disciplina física tiene que ser en privado para evitar vergüenzas innecesarias. Si la falta fue en público, podemos nosotros aplicar una reprensión en público. No deberías estar hablando de esa manera, no deberías de estar diciendo esas palabras. Pero la reprensión física sí tenemos que hacerla en privado. Así que lo llevamos al baño,
y ahí aplicamos Martín Callado. Corregimos en público porque la ofensa fue pública, pero la corrección la hacemos en privado para evitar exponer a nuestros hijos a una vergüenza innecesaria. Debemos ser cuidadosos, mis hermanos, con no violar el principio que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si el Señor Jesucristo nos llama también a ser prudentes en la manera en cómo disciplinamos a otros hermanos también. Este principio debe ser de la misma manera aplicado a nuestros hijos. No para solapar los malos comportamientos, sino para guardarlos de vergüenzas innecesarias. Amén. Número 6. Se asegura de que su hijo sepa por qué lo está disciplinando. Esto se hace preguntándole al niño para saber si él está consciente del pecado que él ha cometido. Pero al hacerlo debemos también dirigirlo a ser específico. Porque muchas veces usted le pregunta a los chicos, ¿ya sabes lo que hiciste? Sí. ¿Qué hiciste? Me porté mal. No, pero ¿qué es portarte mal? Le pegué a fulanito, o dije una mentira, o le robé un carrito al otro amigo. Tenemos que guiarlos a que puedan ser específicos en nombrar y en identificar sus pecados, porque mientras más específico sea un pecado, más efectivamente podemos darle una respuesta bíblica. Por ejemplo, si le dice, hijo, ¿sabes por qué te estoy castigando? Porque hice algo malo. ¿Hacer algo malo? Todos hacemos algo malo en algún momento, pero no todo lo malo que hacemos conlleva una disciplina física. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de la disciplina física? ¿Qué fue lo malo que hiciste? No es que le robé el carrito al compañero. Cuando ya es específico, entonces podemos aplicar un remedio bíblico específico para esa transgresión. Hijo, tú sabes lo que la Biblia dice acerca de robar. ¿Qué dice? El Señor en Éxodo 20, en su ley, dice, no robarás. ¿Cuál es el 8º mandamiento, verdad? No robarás. Entonces, tú estás deshonrando la ley de Dios. Estás quebrantando la ley de Dios. Si yo no te corrijo ahora, tu pecado va a continuar y más adelante vas a hacer cosas peores. Y quien te va a corregir no voy a ser yo, sino que va a ser la policía. Necesitas aprender que esto es malo porque Dios dice que no debemos hacerlo. Sí, mientras más específico sea el pecado, más específicamente podemos aplicar un remedio escritural. Tanto con la acción como el mandamiento e instrucción que está desobedeciendo, así como la necesidad del castigo. Si enseñamos que la obediencia trae recompensa y la desobediencia trae castigo, entonces, ¿qué es lo que procede en este caso? ¿Debería premiarte por tu actitud? Ellos mismos caen a cuenta y dicen, no, debería tener un castigo. Entonces entiende por qué se le está castigando. Los términos generales como me porté mal o hice algo malo no aportan en nada. Si no sabe por qué está siendo corregido, en realidad no está siendo corregido. Porque el propósito de la corrección es llevarlo a identificar el mal comportamiento y que identifique también cuál es el buen comportamiento para que más adelante no lo vuelva a hacer y en lugar de hacer lo malo, haga lo bueno. Si no comprende lo que hizo, entonces usted puede estar seguro que lo va a volver a hacer. ¿Entiende su hijo en términos bíblicos la forma en que ha pecado contra Dios? Nuevamente, aquí tenemos que guiar
hacia que nuestros hijos hablen en términos bíblicos y no en términos de lo que el mundo les enseña. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de lo que has hecho? Debemos permitirle a nuestros hijos interpretar su propio pecado a la luz de la Biblia. Entonces, siendo específicos y llamando pecado a lo que es realmente pecado, nosotros podemos encontrar un remedio bíblico para tratarlo. Y uno de los beneficios de utilizar la terminología bíblica para definir sus problemas es que le permite encontrar soluciones bíblicas. Si define sus propios problemas según la jerigonza psicológica, no va a encontrar soluciones bíblicas. En ningún diccionario bíblico usted va a poder encontrar la palabra síndrome de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo tratamos en la Biblia el síndrome de trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cómo lo tratamos? Tenemos que descomponer ese término y llamarlo por lo que es. Es un pecado de ansiedad. Entonces ya cuando lo convertimos en lo que realmente la Biblia dice que es, entonces nosotros podemos darle una solución bíblica. ¿Se da cuenta lo importante que es tratar con estos asuntos? Por razones de tiempo vamos a quedarnos hasta acá. En la próxima clase vamos a ver los otros 7 puntos que nos hacen falta. Vamos a orar al Señor para terminar este tiempo juntos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque has hablado estas cosas a nuestro corazón. Gracias, Señor, por hacernos ver las falencias en nuestra manera de corregir, en nuestra manera de guiar a nuestros hijos hacia tu verdad. Permítenos ahora ser padres que dedican su tiempo a poder corregir eficientemente, Señor, llevando de lado la corrección, la consejería con paciencia y doctrina, y juntamente la corrección física, Señor, para que así como tú, nuestro buen pastor, usas la vara y el cayado con nosotros que somos tus ovejas, así nosotros podamos corregirlos, Señor, con gracia, para que algún día ellos puedan caminar en tu camino y puedan ser ovejas de tu grey, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos.